El Mediterráneo es un mar de singularidades. Su aislamiento, sus variados fondos marinos, la increíble biodiversidad que encierran sus aguas y su historia con las civilizaciones clásicas lo hacen uno de los mares más interesantes, pero también lo han convertido en uno de los mares más frágiles y amenazados del mundo. Los cetáceos mediterráneos, como cúspide de la pirámide trófica del mar, son un indicador biológico de la salud y el estado del medio marino en el que viven. Además, la admiración y simpatía que despiertan les hacen vínculos idóneos para llevar el mensaje de ayuda que necesitan estas aguas. Hoy, una organización no gubernamental está utilizando este vínculo histórico entre el hombre y los cetáceos para llamar la atención mundial sobre los problemas del Mediterráneo. Sus estudios científicos, coordinados con proyectos internacionales de conservación, buscan la creación de áreas marinas protegidas donde se garantice la biodiversidad de este mar amenazado. Un barco antiguo y un voluntariado internacional completan este ejército de Neptuno. Ellos son Al-Nitak, y esta es su historia. Ana Cañadas y Ricardo Sagarminaga fundaron Al-Nitak en 1990. Su objetivo era estudiar la biología marina del Mediterráneo occidental y colaborar con las instituciones y organismos dedicados al mismo fin, de forma que pudieran contribuir a salvar este mar amenazado. Como herramienta fundamental para empezar sus investigaciones, Ana y Ricardo compraron y reconstruyeron un viejo pesquero noruego de 1910, el Toftevaag, que hoy es el centro de operaciones de todas las campañas de Al-Nitak. Vale, ahora puedes entrar. El Toftevaag es un ketch de 18 metros de eslora que permite albergar a un equipo de hasta 10 investigadores. Pero el secreto de su buen funcionamiento y operatividad se debe a una tripulación tan preparada en temas de navegación como en biología marina, que junto con sus fundadores componen el pilar central de todas las actividades de Al-Nitak. Hoy, el viejo pesquero se ha convertido en un barco de investigación en el que, pese a su aspecto rústico, un sofisticado equipo tecnológico permite realizar los estudios oceanográficos más avanzados. Esto ha permitido a Al-Nitak ser punta de lanza de diversos estudios en los que colaboran con distintas universidades e instituciones, el más ambicioso de los cuales es el Proyecto Mediterráneo. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por Al-Nitak, la Universidad Autónoma de Madrid y las de Barcelona y Valencia, el Proyecto Mediterráneo busca la creación de una red nacional de áreas marinas protegidas que puedan asegurar un futuro a este legendario mar entre tierras. El Mediterráneo actual resurgió hace 5 millones de años, después de que se hubiera creado 20 millones de años antes y de que se hubiera evaporado por completo al cerrarse el paso de Gibraltar. Luego, el nivel del Atlántico subió y fuertes movimientos sísmicos abrieron de nuevo el estrecho, creando la mayor cascada de la historia de la Tierra
que rellenó con agua atlántica el seco Mediterráneo, provocando un descenso en el nivel del resto de mares y océanos de cerca de 20 metros. Desde entonces, es el Atlántico el que se encarga de renovar el agua de este mar aislado y único, con olas periódicas que aportan 1,5 millones de metros cúbicos de agua por segundo. A pesar de ser pobre en nutrientes, el Mediterráneo es un mar con una biodiversidad extraordinaria. Sus orígenes tropicales, su turbulenta historia geológica, la gran diversidad geográfica de sus fondos y su sistema de corrientes han dado como resultado que entre 7 y 8.000 especies animales y cerca de 1.000 especies vegetales vivan en aguas mediterráneas. Aquí, el fondo marino cuenta con una increíble orografía. Movimientos de la corteza terrestre han dado lugar a cordilleras, fosas profundas, llanuras y depresiones que permiten la colonización de diferentes especies marinas. Y este es el mayor tesoro del mar Mediterráneo, la riqueza que le hace ser único a pesar de su aislamiento y sus pequeñas dimensiones, la biodiversidad. La salud biológica del Mediterráneo no reside en la cantidad, sino en la calidad de su fauna y flora. De hecho, este es el mar con un número de animales globalmente pequeño y es en su variedad, en el número de especies más que en la cantidad de individuos de cada una de ellas, en lo que reside la grandeza y maravilla de las aguas y fondos mediterráneos. Por desgracia, el origen de la tragedia del Mediterráneo es que la mayor parte de todo este patrimonio ecológico permanece desconocido para la gente que vive en sus orillas, y eso a pesar de que ningún otro mar en el mundo está tan cargado de historia. El Mediterráneo es punto de encuentro entre Europa, África y Asia. Durante siglos, las principales civilizaciones clásicas han surcado estas aguas, sembrando de historia los fondos marinos. Pecios antiguos hablan de otros tiempos. Aquí navegaron egipcios y helenos, romanos y cartagineses, fenicios, hititas y lidios. Las culturas nacieron, tuvieron su esplendor y desaparecieron. Pero el mar que las vio nacer y las unió continuó para alentar la aparición de nuevos pueblos. Hoy, los restos de pueblos antiguos descansan en el fondo, olvidados como el papel benefactor del mismo mar que los alentó. Y son refugio y cobijo de distintas especies marinas, algunas de las cuales ya despertaron el asombro de aquellos primeros habitantes que construyeron sus culturas al borde mismo del mar. Los escritores y poetas del mundo mediterráneo cantaron las maravillas de este mar benefactor y sus sabios se sintieron atraídos por la fascinación de sus animales, especialmente por un grupo que ya entonces se reconocía como el más inteligente y próximo a los humanos, los cetáceos. En el siglo IV a.C., Aristóteles, en su Historia de los Animales, alababa su inteligencia casi humana.
400 años después, Plinio el Viejo, el eminente naturalista romano, relataba historias asombrosas entre delfines y hombres. Y 1000 años antes, los cretenses dibujaron en el interior de la cámara de la reina del Palacio de Cnosos la primera representación conocida de delfines mediterráneos. En la mitología griega, la creación del Mediterráneo surge de la victoria del dios Apolo, dios de la luz, sobre el monstruo Delfino, el primer delfín del mundo. Para celebrar su triunfo, Apolo toma el nombre de Delfino, dios delfín, y emerge victorioso del mar creador para reinar en el universo tomando la forma de un cetáceo. Hoy, los cetáceos son indicadores biológicos del estado de conservación del mar del que surgiera Apolo, y el número y estado de sus poblaciones está dando inequívocas señales de alarma. La actitud de los hombres que admiraron las especies y crearon la mitología del mundo mediterráneo ha cambiado. La explotación incontrolada de los recursos está agotando este mar histórico. A finales del siglo XIX ya se levantaban las primeras voces de alarma que indicaban una sobrepesca. Y en la actualidad, flotas de todo el mundo llegan con artes de pesca devastadoras a esquilmar las aguas abiertas de un mar cerrado al que le cuesta especialmente recuperar a sus poblaciones animales. Hoy son más de 50 millones de personas las que viven permanentemente en sus orillas, y otros 100 millones llegan estacionalmente para disfrutar del mar. Pero nadie parece dispuesto a responsabilizarse de sus residuos. Y la misma gente que vive en sus orillas, se alimenta de sus peces y disfruta de sus playas, permanece impasible a la muerte lenta del mar, ya sea porque lo considere un bien inagotable o probablemente porque desconozca la riqueza y fragilidad que se esconden bajo las aguas. Algo que Al-Nitak está dispuesto a enseñar al mundo. Posiblemente una de las principales amenazas o escollos que hay en la conservación del Mediterráneo es que la gente no es consciente del valor real de este mar. El otro día estuvimos rodeados de 7 especies de cetáceos. Estuvimos con un cachalote, con delfines, con caderón negro, con cifios. Muchas especies que la gente pues, no sabe, la gente, no solo ribereños, pero turistas, la gente que viene aquí no sabe que existen estas especies. A pesar de que millones de personas visitan el Mediterráneo, la mayoría aún no sabe que este es un mar fabuloso que causa admiración entre los científicos de todo el mundo. La mayoría de la gente, incluso pues, los mismos pescadores o las comunidades costeras, consideran este mar solo como sol y playa y poco más, ¿no? Y no se dan cuenta del gran valor ecológico que tiene el mar Mediterráneo. Para los oceanógrafos, el mar Mediterráneo es, por ejemplo, una de las grandes joyas a nivel de investigación, porque constituye una especie de microoceano de una gran biodiversidad y una gran riqueza ecológica. Para llevar este mensaje al mundo, el equipo de Al-Nitak ha fijado su campo de investigación en un área cercana a Gibraltar, especialmente rica en afloramientos de nutrientes y, por tanto, en vida animal: el mar de Alborán. Bueno, detrás mía se puede ver el Cabo de Gata, una de las zonas más interesantes de nuestra costa. Es una zona que actualmente goza de un estatus de protección por el gran valor de su ecosistema, sobre todo terrestre, pero también parte del ecosistema marino. Uno de los principales objetivos de nuestros estudios en mar es conseguir que este tipo de protecciones que existen ya para hábitats terrestres y también del litoral se extienda un poco a lo que es el dominio pelágico, o sea, todo lo que son todo el ecosistema marino de aguas profundas, especies como los cetáceos, pero también pues, peces o
cualquier elemento del ecosistema que por el momento prácticamente está desprotegido. Transmitir la idea de la necesidad de conservación de estas áreas marinas especiales suponía un reto formidable para Ana y Ricardo. Estos son lugares escondidos bajo las aguas y la gente desconoce aquello que no ve, y lo que no conoce no lo valora. Así que había que encontrar un vínculo entre el hombre y el mar, un vehículo que acercara a la gente al interior de estas aguas y sus problemas. Y ese vehículo, tal y como sucediera desde tiempos históricos, vino directamente del mar. Nuestros estudios se concentran en animales muy carismáticos, como los delfines, las tortugas marinas, y muchas veces la manera más fácil de llegar a la gente. También es la manera de atraer el voluntariado. La gente generalmente está muy interesada por estos animales. Sin embargo, nosotros insistimos en utilizarlos solo como un método de concienciar a la gente del valor del ecosistema marino. Realmente deberíamos estar protegiendo el plancton o los boquerones, la base del ecosistema, intentar solucionar problemas como la contaminación, la sobrepesca, pero muchas veces son temas que son muy lejanos a la gente. Entonces, a través de los delfines es mucho más fácil explicar cómo funciona el ecosistema mediterráneo. Es muy fuerte, tenemos dos giros muy importantes ahí. Centrados en la zona de Alborán, el equipo del Toft Bag sigue a los grupos de cetáceos, identificando las distintas poblaciones y estudiando su estado de conservación. Esto hace que a bordo siempre haya una permanente vigilancia en busca de aletas. Cuando se localiza un grupo, el equipo se pone en marcha de inmediato. En esta ocasión son delfines comunes, una especie que está desapareciendo de la mayor parte del Mediterráneo. La presencia del Toft Bag y sus tripulantes en aguas de Alborán durante los últimos 10 años ha conseguido que los cetáceos de la zona les reconozcan y se muestren confiados aun cuando Ricardo se sumerge con la cámara. Como resultado, no solo están estudiando los grupos sin interferir en su conducta, sino que además han conseguido imágenes impensables hasta la fecha con una especie tan recelosa y tímida como el delfín común. Las características oceanográficas del mar de Alborán ofrecen a los delfines comunes un hábitat de alimentación tan extraordinario que mientras la población en la mayor parte del Mediterráneo se fragmenta en pequeños grupos de menos de 50 individuos, aquí se concentran en manadas de hasta 600 ejemplares. La cámara de Alnitak es testigo privilegiado de estos momentos extraordinarios de los delfines comunes. Nunca hasta ahora se les había visto pescar bajo el agua y a nadie más tolerarían durante sus bulliciosos cortejos y apareamientos. Aquí, en el mar de Alborán, hay gran cantidad de peces pelágicos que no interesan comercialmente a los barcos pesqueros, así que los delfines tienen mucha comida y sus manadas se hacen muy grandes. En estos grupos numerosos y bien alimentados, la tasa de reproducción es muy elevada y esto representa hoy en día la principal oportunidad de reproducción de esta especie en aguas mediterráneas.
10 años recorriendo estas aguas y buceando bajo su superficie han dado a los miembros de Alnitak oportunidades de encontrarse con numerosas sorpresas, generalmente reservadas a los habitantes del Gran Azul. Esta es una de ellas, una puesta de calamar no descrita hasta el momento en que Ricardo se topó con ella bajo las aguas. Millares de huevos formando una espiral rosada que muestra que también las presas de los cetáceos se reproducen satisfactoriamente en las privilegiadas aguas de Alborán. El estudio de los cetáceos sigue una metodología estricta basada en mediciones precisas, observaciones directas y periódicas tomas de muestras. Cuando se avista un grupo se complementan las anotaciones de singladura, datos de navegación, meteorología, oceanografía y presencia de otros animales en la zona, con datos referentes a los animales localizados. Pero para completar los estudios hay que realizar también toma de muestras. Un palo con una base plana de superficie ligeramente abrasiva sirve para conseguir muestras de piel. A los animales no se les causa ningún daño y para el estudio se logran muestras de epitelio que aportarán una valiosa información sobre el vigor genético de las poblaciones. La fragmentación y aislamiento de muchos de los grupos de cetáceos mediterráneos están produciendo problemas de consanguinidad. El estudio genético de estos pequeños fragmentos de piel ofrecerá información del estado del grupo y de sus posibles relaciones con otras familias de delfines. El problema de la consanguinidad no afecta solo a los grupos de delfines. Para los calderones negros, una especie muy gregaria, las relaciones sexuales son una parte importante de su conducta social con la que refuerzan los lazos familiares. Sin embargo, para evitar estos problemas que harían perder el vigor genético a las poblaciones, los calderones solo se reproducen cuando se unen varias manadas distintas. Esto se produce en un área determinada, donde los machos copulan con las hembras de los grupos ajenos en una especie de orgía revitalizadora, algo que no se había observado hasta que Alnitak pudo comprobarlo en aguas de Alborán. El mar de Alborán aparece ahora como uno de los principales hábitats de reproducción de los calderones negros en aguas mediterráneas. Aquí, la unión de diferentes manadas congrega a más de 600 ejemplares en un espectáculo insólito y fascinante. Los calderones son animales pacíficos cuya vida en familia discurre tranquila, pescando cefalópodos y descansando indolentes en la superficie del mar abierto. Pero cuando distintos grupos se unen en una de estas orgías sexuales, entre los animales se produce una gran excitación.